Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 de la carta a los Hebreos. Después de tratar en el capítulo anterior el tema del reposo, del cual todos debemos hacer planes para observarlo y sobre todo para disfrutarlo, Pablo ahora se ocupa de Jesucristo y en su faceta como el sumo sacerdote. A partir de ahora, Pablo nos dará detalles importantes con relación a Jesús y su ministración en el santuario celestial. Este tema es de vital importancia para cada uno de nosotros, ya que es parte del plan de salvación. Satanás tratará de desviar nuestra mente para que no comprendamos a cabalidad cuál es la función de Cristo en este momento en favor nuestro. Pero Pablo nos ayudará a entender un poco más este tema. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 3. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos, para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por eso, debe ofrecer por los pecados propios como por los de su pueblo. Pablo comienza presentándonos el sacerdocio en términos humanos. Recordemos que el sacerdocio es algo establecido por Dios. Notemos lo que registra Éxodo 28:1, cuando Dios le dice a Aarón que él sería el sacerdote entre el pueblo, al igual que también sus hermanos. Es Dios quien establece el sacerdocio. Y esto es importante porque Pablo hace un contraste entre los sacerdotes humanos y Jesucristo como sacerdote. Y nos dice en el versículo 5, tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos notar entonces el contraste entre Jesús como sacerdote y el contraste entre Aarón y sus hermanos que fueron constituidos como sacerdotes. Mientras ellos debían ofrecer sacrificios por el pueblo y por sus pecados, Jesús se ofrece como el sacrificio. Mientras el sacerdocio de ellos era temporal, el sacerdocio de Cristo era para siempre. Hablando del ministerio de Cristo, tanto en su plan terrenal como en el plan celestial, veamos qué cosas realizó Jesús en nuestro favor. En primer lugar, Él intercedió por nosotros, así como lo hace hoy en el santuario celestial, según el verso 7. En segundo lugar, fue obediente y obediente hasta la cruz y se ofreció en favor nuestro, según el versículo 8. Y en tercer lugar, la salvación que fue otorgada a través de su muerte y la cual hoy cada uno de nosotros recibimos, la gustarán o la disfrutarán únicamente aquellos que están dispuestos a obedecer, a recibirla y sobre todo a ser fieles al Señor, según el versículo 9. Notemos ahora lo que registra el verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue Dios el que instituye a Jesús como sumo sacerdote en nuestro favor. A medida vayamos avanzando en el libro de Hebreos, iremos viendo más detalles con relación a esta función de Jesús y cómo esto encaja perfectamente a tu favor y a mi favor en el plan de salvación. Para finalizar, quiero llamar tu atención a lo que registra el versículo 11. Hablando de Jesucristo como sumo sacerdote, su intercesión en el ministerio celestial en favor nuestro, Pablo dice, de esto hay mucho que decir y difícil de explicar, porque sois lentos para oír. El tema del santuario celestial y la función que Jesús cumple en este momento es un tema que no muchas personas entienden.
Pero a través de esta carta, Dios nos muestra realmente detalles impresionantes que nos ayudarán a entender lo que es Jesucristo y su ministración en el santuario. Veremos también elementos que nos ayudan para entender lo que se realizaba en el santuario terrenal, el cual era copia del celestial. Debemos entonces pedirle a Dios mucha sabiduría para entender este tema, ya que es muy importante para nuestras vidas. A partir de hoy, como mencionamos anteriormente, estaremos viendo más detalles acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Pidamos entonces a Dios sabiduría para entender todo lo que estudiaremos en el resto de esta carta a los hebreos. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de tu palabra aprendemos lecciones maravillosas. Habrá muchas cosas difíciles de entender, pero queremos pedirte sabiduría. Queremos pedirte inspiración e iluminación para entender el mensaje que tú quieres darnos cada día a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.